continuar con nuestra lectura de este libro que se llama El hombre en busca de sentido. Ok, nos quedamos, aún seguimos en el prefacio y voy a comenzar a leer para que sean los 15 minutos, que es el reto 15 minutos de lectura. En definitiva, y básicamente, es un texto de psicología. Así lo declara Frank con rotundidad desde el inicio. Me serviré de sus propias palabras. El libro procura responder a la pregunta: ¿cómo se veía afectada la psicología del prisionero por el día a día en un campo de concentración? Es contundente, no deja lugar a dudas. Fíjense, el primer apartado del libro, tras una breve introducción, se titula El informe del prisionero número 119.104, un ensayo psicológico. Y el ensayo psicológico comienza así. Gracias, Talis, por estar aquí. Se trata de un libro de psicología. No, perdón, ya me brinqué un párrafo. Debo resaltar que este texto, el informe del prisionero 119.104, no pretende contar mis vivencias en el campo de concentración. Mi intención es describir con mi experiencia y desde mi perspectiva de psiquiatra cómo vivía el prisionero normal en el campo y cómo esa vida influía en su psicología. Pilar, qué bueno que estás aquí, me da mucho gusto. Se trata de un libro de psicología redactado sin la textura de una obra científica, lo cual facilita su lectura, la hace comprensible y amena y sugerente. Es muy común que los temas de psicología resulten sugestivos para el público en general porque desvelan los orígenes del comportamiento y los dinamismos del psiquismo. Permiten bucear por las complejas profundidades del mundo interior. Pues bien, en el hombre en busca de sentido asoma esa sabiduría psicológica. Casi inadvertidamente, mientras la crudeza de la historia mantiene la atención del lector, Frank describe con precisión los cambios psicológicos operados en los reclusos del campo. Además, redobla su atractivo porque no sin cierta paradoja, la psicología de El hombre en busca de sentido se asienta sobre la teoría de la personalidad del hombre normal. Por eso me entretuve en detallar las circunstancias de la redacción de psicoanálisis y existencialismo. Recordemos que Frank ya había formulado su pensamiento psicológico y psiquiátrico con anterioridad a su ingreso en el lager. Todo parecía desbaratarse con la ruptura del manuscrito. Sin embargo, Frank reaccionó afrontando la vida en el campo como una oportunidad para vivir, sufrir y morir según aquel libro. Es decir, los análisis psicológicos que Frank efectúa en el campo se rigen por las leyes y las aportaciones de la doctrina contenida en psicoanálisis y existencialismo. Por ello, uno de los mayores méritos de El hombre en busca de sentido radica en ratificar y validar la teoría frankliana sobre el hombre, pero sin radicalizar el juicio. Por supuesto, resulta obvio que en aquel laboratorio de seres humanos que era el campo, Frank pudo experimentar situaciones impensadas e insospechadas para ahondar en el conocimiento del hombre. Él alude especialmente al sufrimiento, presente en el lager en todas sus modalidades e intensidades. Estudió con detalle sus afectos en el psiquismo y observó cómo algunos reclusos se abatían o degradaban ante el sufrimiento, mientras otros parecían madurar interiormente. De esa observación dedujo que no es el sufrimiento en sí mismo el que madura o enturbia al hombre, es el hombre el que da sentido al sufrimiento. Hasta tal punto resulta esencial la postura del hombre que Frank le arrancó a Lager
una gran lección existencial. El sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento cuando encuentra sentido. Esto, yo lo tengo subrayado, no sé si lo alcanzan a ver. Lo tengo subrayado porque creo que es muy importante. El sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento cuando encuentra sentido. Esa conclusión arraiga en los cimientos de su psicología el sentido de la vida. ¿Cuál es el concepto de sentido de la vida de Frank? Conviene precisarlo porque con frecuencia en el lenguaje coloquial el sentido se confunde con el significado. Por sentido de la vida, en el habla común tendemos a considerar la filosofía o las creencias personales, la visión global sobre la existencia, los proyectos vitales, en definitiva, algo abstracto y omniabarcante. A este sentido trascendente o general, Frank lo denomina metasentido, o con expresiones similares, Frank no niega ni reniega del sentido trascendental de la existencia del metasentido. Por el contrario, lo presenta como una prueba de la primicia de la dimensión espiritual en la estructura ontológica del hombre y la espiritualidad. Constituye la noción axial de la antropología de Viktor Frankl, pero las funciones del metasentido y la del sentido de la vida son distintas. El concepto frankliano de sentido de la vida no se sitúa tanto en el análisis intelectual de la existencia como en el plano del comportamiento. Es algo cercano, concreto, es más una cuestión de hecho que de fe. Procuraré explicarlo con otro suceso de la vida de Frank, el horror del lager creaba su propia jerga. Una de las expresiones más temida eran los traslados. Con el eufemismo de traslado de campo, los nazis solían encubrir el envío de prisioneros directamente hacia las cámaras de gas. En cierta ocasión, el nombre de Frank apareció en la lista del siguiente traslado. Sus amigos se sentían consternados e intentaron por todos los medios borrarlo de la temida lista. No lo consiguieron, ni Frank lo consintió. En la densa espesa, en la densa espera para subir al camión, Frank ruega a un camarada el favor de custodiar su última voluntad. Y le dice, escucha, Otto, si no regreso a casa con mi mujer y tú la vuelves a ver, dile en primer lugar que hablamos de ella todos los días a todas horas. Recuérdalo. En segundo lugar, dile que la he amado más que a nadie en el mundo. Y en tercer lugar, que el breve tiempo de felicidad de nuestro matrimonio me ha compensado de todo, incluso del sufrimiento que aquí hemos tenido que soportar. Eso es el sentido. Esa última voluntad, perdería valor de autenticidad si se interpreta en clave emocional o sentimental. Recordemos que son palabras pronunciadas por una persona ante la certeza de una muerte cercana. El sentido de la vida, en su acepción frankliana, es así de natural. Amores, amistades, proyectos, obligaciones, ilusiones, nostalgias, todo aquello capaz de servir de palanca para la acción concreta y cotidiana. Y son precisamente esas acciones concretas y cotidianas lo que contemplan el sentido de una vida, el día a día de una vida. No hay nada en el mundo que sea tan capaz de consolar a una persona de las fatigas internas o de las dificultades externas como el tener conocimiento de un deber específico, de un sentido muy concreto, no en el conjunto de su vida, sino aquí y ahora, en la situación concreta que se encuentra. Aquí se esconde otra de las insólitas sorpresas de El hombre en busca de sentido. Se analizan las excepcionalmente brutales condiciones de los prisioneros sobre una falsilla que resulta la importancia psicológica de lo ordinario. Paradójicamente, la lectura de tanta atrocidad conduce al lector hacia el cumplimiento del deber cotidiano. Y esa es la mejor descripción del significado del sentido de la vida de Víctor Frank.
He de reconocer que la historia del libro me distrajo de la vida del autor. Retomo el hilo. Lo abandonamos en aquella maltrecha habitación en la que en diciembre de 1945 dictaba El hombre en busca de sentido por mediación del doctor Tushman. Como ya hemos dicho, Frank retomó su actividad médica en la sección de neurología del Policlínico. El puesto inicialmente provisional pasó a definitivo en poco tiempo. Ese trabajo lo procuró la justa holgura económica para alquilar poco a poco otras habitaciones del inmueble, hasta quedarse como único inquilino. Esta nueva situación le permitía soñar en la boda con Eleonor Catarina, que se celebraría a mediados de 1947. Al año siguiente ganó la cátedra de Neurología y Psiquiatría en el Ateneo Vienés y a continuación se doctoró en Filosofía. O sea, que era un cerebrito este hombre. A partir de la década de los 50, la actividad y el prestigio profesional de Viktor Frank en Austria y Europa Central crece de forma gradual y progresiva. Su reciente notoriedad la ganó por el reconocido éxito de psicoanálisis y existencialismo. Su fama de conferenciante profundo y ameno y su valiente postura al no admitir la teoría de la culpa colectiva. El rechazo de la culpa colectiva le costó enfrentamientos con grupos influyentes y algún desencuentro con la sinagoga de Viena, pero a su vez, ese clima de figura controvertida al que se sumaban sus antiguas controversias con los maestros de psicoanálisis, aumentó su reputación como docente en psiquiatría y neurología en la Universidad de Viena. En la década de los 70, el nombre de Viktor Frank alcanzó resonancia mundial. Arrancó en el seminario que impartió en la Universidad de Harvard sobre los fundamentos antropológicos y la técnica clínica de la logoterapia. Al aceptar la invitación del profesor Gordon W. Alport, el proceso de la invitación a ese seminario esconde una historia de amistad sincera. Frank, en deferencia a su antigua amistad y magisterio, enviaba un ejemplar de sus publicaciones a Rudolf Allers, psiquiatra vienés exiliado en Estados Unidos. Allers nunca contestó a esos envíos. Sin embargo, remitía esas publicaciones al profesor Alport, quien por aquella época gozaba de un acreditado prestigio internacional. Alport, Alport conoció el pensamiento de Frank por los libros remitidos por Allers y así lo invitó a su famosa cátedra. Aquel seminario significó un punto de inflexión en la difusión del pensamiento y la obra de Viktor Frank. A partir de ahí, por la novedad de sus aportaciones psicológicas y la fama de orador, es reclamado en infinidad de foros de todas las latitudes. Desde esa fecha, los datos documentados de su currículum resultan abrumadores. 30 libros publicados, casi todos traducidos al menos a 4 o 5 idiomas, cerca de 200 invitaciones de distintas universidades en 34 países, presidente de la Sociedad Médica de Psicoterapia de Austria. Alienta y preside los nacientes institutos y fundaciones de logoterapia erigidos en los 5 continentes. Director del Instituto de Logoterapia de la Universidad de San Diego, California, y profesor visitante de Harvard, Stanford, Pittsburgh, Filadelfia, Dallas. Recibe la prestigiosa distinción de doctor honoris causa por 29 universidades. ¿Y el futuro? El futuro de El hombre en busca de sentido, le, le trasladaré esa pregunta a Joan Baptista Torello, uno de los más lúcidos tratadistas y amigo personal de Víctor Frank. Me respondió que sin ser profeta, le auguraba un largo recorrido porque este libro no envejecerá o envejecerá muy lentamente, ya que se acerca a las entrañas de las experiencias humanas, explicándolas desde su origen constitutivo, la unidad.
Frank mira más allá de la visión materialista, pues jamás olvida la dimensión espiritual del hombre. Mira más allá de la visión espiritualista, porque jamás olvida su condición de médico. Y termina esto como firma José Benigno Freire, Facultad de Educación y Psicología, Universidad de Navarra. Y con eso terminamos el prefacio.